mis hermanos, los que se acaban de conectar, buenos días. Nuestra hermanita Estela va a leer el devocional del día de hoy. Buen día para todos. Agosto 17, providencia misteriosa. Y el Señor Dios dispuso que una planta creciera sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y lo librara de su incomodidad. Y Jonás se alegró grandemente por la planta. Pero al rayar el alba del día siguiente, Dios dispuso que un gusano atacara la planta y ésta se secó. Jonás 4, 6, 7. Cuando Jonás dejó Nínive, la ciudad se había salvado, pero el profeta estaba enojado. Sabía que los perdonaría a pesar de todo el mal que han hecho. Le dijo al Señor: ahora prefiero estar muerto a tener que ver a mis enemigos perdonados. Jonás 4, del 2 al 3. Jonás se hizo un pequeño cobertizo, versículo 5, presumiblemente de piedras o ladrillos de barro. El calor del sol habría hecho muy incómodo sentarse al aire libre. Imagínalo sentado en su pequeña cabaña, deseando estar muerto y luego dándose cuenta de que una maravillosa planta crecía a su alrededor. De repente, el calor del día se alivió con la sombra de esta planta y Jonás se sintió muy, muy feliz. Pero su alegría duró poco. El mismo Dios que proveyó la planta para hacer feliz a Jonás, también dispuso el gusano que provocó su destrucción. La planta se marchitó no de forma antinatural, sino como resultado de los procesos normales que tienen lugar bajo el control divino de Dios. Dios, el Creador, es soberano sobre todo lo que ha hecho. En su misteriosa providencia, seguía trabajando con su siervo de acuerdo con el propósito de su voluntad. Hay una frase recurrente en el libro de Jonás: Dios dispuso. Él dispuso un gran pez, una planta, un gusano y un viento abrasador del este. Todo como expresión de su amor y preocupación por su siervo. Jonás 1:17 y Jonás 4:8. Ya sea a través de un pez gigantesco o de un pequeño gusano, Dios estaba trabajando como lo sigue haciendo, dirigiendo todo a su fin señalado. Vemos esta doctrina de la providencia abordada en la pregunta 27 del Catecismo Heidelberg. ¿A qué te refieres cuando hablas de la providencia de Dios? La respuesta es al poder todopoderoso y omnipresente del Dios, por el cual Él sostiene y gobierna el cielo y la tierra y todas las criaturas como si estuvieran en su mano, de modo que las hierbas y el pasto, la lluvia y la sequía, los años fructíferos y los infructuosos, la comida y la bebida, la salud y la enfermedad, la riqueza y la pobreza, y todas las cosas no nos vienen por azar, sino de su mano paternal. A lo largo del camino de la vida, cuando te encuentres tanto con plantas que te hagan sentir cómodo y feliz como con gusanos, que quiten la comodidad o la compañía de tu vida, puedes encontrar ánimo en saber que no estás sujeto a una fuerza ciega y fatalista. Más bien, tu Padre Celestial, que te sostiene con un abrazo amoroso, está ordenando todo para cumplir su propósito supremo en tu vida, hacerte más semejante a su Hijo y llevarte a casa para estar con Él. Así que considera tu vida. ¿Dónde están las plantas? ¿Dónde están los gusanos? Das gracias por ambos con la seguridad de que ambos son dados por un Padre amoroso para tu bien eterno. Para profundizar, Santiago 1, del 9 al 18. Amén. Muchas gracias, hermanita Estela. Bueno, muy buenos días para los que se acaban de conectar. Hemos venido estudiando el libro de Jonás. Ayer, a través de nuestro hermano Eduardo, aprendimos cómo Jonás, en medio de su orgullo religioso, en medio de su dolor por la misericordia que Dios tenía para con los enemigos del pueblo de Dios, Dios le habló acerca de cómo su misericordia es perfecta. La misericordia de Dios es perfecta y completa, y no hay quien diga por qué Dios tiene misericordia de unos y de otros no. Dios es soberano y es perfecto en sus caminos. Hace 2 días me tocó a mí hablar acerca de la inmutabilidad de Dios. Tenemos un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios eterno, un Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre. Eso nos lleva a tener consuelo y esperanza de saber de que lo que Dios dijo, así es y será, y no se arrepentirá de lo que dijo, que va a ser. Y damos gracias al Señor por eso, que tenemos un Dios que es firme y que su palabra es eterna y que su palabra es la misma, pero que su palabra nos sustenta. Y eso es lo que vamos a ver hoy, cómo Dios actúa
dentro de su soberanía a través de su providencia para que se cumpla su voluntad. Vimos que Jonás desde un principio no quería hacer la voluntad de Dios. Jonás desde un principio huyó de la presencia de Dios, pero como dice el devocional, hay una palabra muy importante allí: Dios preparó una tormenta, Dios preparó o dispuso una tormenta, dispuso un pez, dispuso una calabacera, dispuso un gusano. Dios tenía planeado y preparado absolutamente todo para que se cumpliera su propósito, aunque Jonás no quisiera hacerlo. No hay quien detenga la mano de Dios. Dios es perfecto y Él es soberano y está en su trono. Es un Dios supremo, el único Dios supremo. No hay otro Dios como Él. Entonces vamos a leer Jonás capítulo 4, versículo de 5 al 11. Dice: y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad. Y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Luego, entonces dijo a Jonás: tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: ¿tuviste tú lástima la calabacera en la cual no trabajaste tú y la hiciste crecer? Que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿No tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales? Dios en este capítulo muestra su capacidad para controlar a la naturaleza. Así como había preparado un gran pez, Dios prepara una planta, un gusano y un viento solano. A pesar de que Jonás se negó a hacer la voluntad de Dios, Dios había establecido de antemano todo para que en las decisiones de Jonás actuara la soberanía y la providencia de Dios. Nos vamos a identificar soberanía y providencia, aunque vamos a hablar más de la providencia, pero no podemos hablar de la providencia sin la soberanía de Dios. En Deuteronomio capítulo 4, versículo 39, y me encanta este versículo cuando dice el Señor, dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra, y no hay otro. Hermanos, nosotros pensamos de que Dios está distante de nosotros, que nos salva y nos deja al azar, a la suerte, a lo que pasa en nuestra vida. No, Dios es nuestro pastor y Él nos guiará. Y tan impactante esto que si Dios me escogió antes de la fundación del mundo, es decir, de que Dios ya pastoreaba mi corazón antes de que yo fuera cristiano. Porque es que Dios no vino a ser mi Dios en el momento que yo me arrepentí. Dios ha sido mi Dios desde la eternidad. Porque si me conoció de antemano, todo lo que ha vivido, todo lo que viviste, todas las situaciones en las cuales estuviste, Dios estuvo allí. Dios estaba en control, llevándonos a través de los acontecimientos de nuestra vida, nuestras decisiones, de nuestros pecados, hasta la cruz de Cristo para salvar. Yo siempre lo he dicho en la iglesia: el pasado no puede ser motivo de lágrimas y de seguir lamentándonos por las cosas que nos hicieron o que hice. No, debemos darle gloria a Dios porque ese pasado, en el cual el enemigo usó para destruirnos, Dios lo usó para llevarnos a salvar. Porque es que Dios era mi Dios y seguía siendo mi Dios y es mi Dios. Dios no cambia. Dios siempre ha sido y siempre será y siempre estará. Y Él es mi Dios. Debemos reflexionar en nuestro corazón de que Dios es Dios y que tiene el control de todo y que no hay nada, absolutamente nada en la tierra que pase sin que Él lo determine. ¿Por qué? Porque siempre pasará por sus manos.
Si algo que pasa en el tierra, en el universo, en lo visible e invisible, no pasa por las manos de Dios, o Dios no se da cuenta, Dios no es Dios. Moisés nos habla de que Dios está en los cielos, pero actúa en la tierra y en su creación. Es lo que dice Daniel 4:35. Y aquí está hablando un impío, Nabucodonosor. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien tenga tu mano y le diga qué haces. Y está hablando el imperio más grande que había en esa época, un hombre que se creía Dios, y Dios lo volvió como un animal por 7 años, para que reconociera quién es el verdadero y único Dios. Esto nos habla acerca de cómo Dios ejerce su voluntad en su creación. No podemos separar nunca los hechos providenciales. Escuchen esto. Tú no puedes separar los hechos providenciales de Dios con su soberanía. Dios puede gobernar y guiar en la historia del mundo porque Él es soberano. Dios está en control. Independientemente de lo que tú estés viviendo, aunque parezca la más grande tormenta, aunque parezca la situación en la cual tú dices, Dios no está aquí. No, Dios está allí. Y te se dan cuenta cuando dice el texto en Romanos, cuando dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta enseñanza de hoy acerca de la providencia te va a dar cuenta que todo lo que acontece en tu vida, que todo lo que ha acontecido y que todo lo que acontecerá, siempre estará en las manos de Dios. Por eso es que tenemos que entender de que Dios es bueno. Y entonces todo lo que viene en la mano de Dios es bueno, agradable y perfecto, aunque a nosotros no nos parezca. Porque a Jonás no le parecía bueno, agradable y perfecto de que Dios tuviera misericordia de los ninivitas. Y como vimos en la clase que me tocó el devocional pasado, realmente la enseñanza no era más que para Nínive, sino para el mismo Israel, porque les enseñamos acerca de la condición de Israel, que era quizás igual o peor a la gente de Nínive, y era el pueblo de Dios. Está mostrando su misericordia que un pueblo que no le conocía se volvía a él, y fue un arrepentimiento dramático. 120,000 personas se arrepintieron, desde el más grande hasta el más pequeño. Y el pueblo de Israel, que conocía a Dios, que decía que era el pueblo de Dios, vivía perdidamente. Y es triste esa paradigma, ¿no? Esa contradicción. Pueblo de Dios, pero vivía como unos impíos. Y a veces puede pasar eso en la vida de alguien que profesa decir ser creyente, que dice que ama a Dios, lee la palabra, habla acerca de Dios y vive peor que un mundano. Y es triste, pero es una realidad que puede acontecer en la vida de una persona, aunque sabemos de que esa persona no es creyente, porque por su fruto lo conoceréis. Entonces no podemos separar nunca los hechos providenciales de Dios con su soberanía, pues Dios puede gobernar y guiar la historia del mundo porque Él es soberano. Dios escribe la historia del hombre. La Biblia dice, por Dios son ordenados los pasos del hombre y Él aprueba su camino. David dijo, mi embrión vieron tus ojos y en tu libro fueron escritas todas las cosas sin faltar ninguna de ellas. Dios actúa libre y determinadamente en la vida de todos y cada uno de nosotros para el cumplimiento de su propósito. No sé si ustedes recuerdan cuando estamos en iglesias carismáticas, es que dicen que Dios es un caballero y que Él toca la puerta y que si yo lo dejo entrar, Él entra. Es decir, como si yo limitara el poder de Dios, como si yo tuviera que pedirme permiso para hacer algo. No, es que Dios es Dios y Él hace como quiere. Y siempre todo lo que Dios hace es bueno, porque Él es bueno. Eso tiene que darte ánimo en medio de las circunstancias que estás viviendo, porque es que Dios es bueno. Él sabe lo que está haciendo. Él sabe por qué permite esto, permite lo otro. Él sabe por qué quita esto y pone lo otro, porque Él es Dios. No sé si ustedes recuerdan cuando les conté la historia del niño que está muy enfermo, que está para morirse, y le pide, la mamá lo lleva al hospital, llega al hospital y el médico le dice, tu hijo se va a morir, necesitas un procedimiento que va a doler muchísimo, pero no puede ni aplicar anestesia y tú lo tienes que tener. Suben al niño a la mesa, la mamá sostiene el hijo y empieza el doctor a infligirle dolor.
El niño ve en su limitada condición de no saber lo que está pasando, piensa que su mamá es mala, porque permite tanto dolor. Termina el procedimiento, el niño se llena de resentimiento y dolor en contra de su madre, porque cree que no le ama. Pero cuando pasa el tiempo y se da cuenta de que ese dolor que la mamá permitió le salvó la vida. Nosotros no vemos sino fotografías, no podemos ver todo el panorama, pero si tomas todas fotografías y formas un collage, te das a dar cuenta cómo Dios está pavimentando en cada acontecimiento que permite y que dirige para llevarnos a ser más como Cristo. Dios, nuestro santo Dios, tiene un plan y lo ejecuta. Y a veces inmediatamente sin medios naturales o con medios naturales. Es decir, con todo lo que vemos o no vemos. Los medios que utiliza Dios para ejecutar su voluntad son variados y van desde animales hasta el hombre, incluso pasando hasta por Satanás. Dios usa incluso a Satanás para cumplir su santo propósito. Lo vemos en el propósito con Job. Recuerden a Job, Job 1:8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: ¿acaso teme Job a Dios en balde? ¿No le ha cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene y el trabajo de sus manos? Has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Aquí vemos que Dios está en control y está permitiendo al enemigo tocar la vida de Job con un propósito. Y sabemos la historia hasta el final, que Dios siempre estuvo allí con Job. Y Job adoró a Dios. Y la fe de Job fue probada, perfeccionada y fue sacada de la mano de Dios para que él no solamente le viera, le escuchara de él, sino que le viera. Dios utiliza a Satanás cuando el diablo actúa, lo hace con una motivación. ¿Y cuál es la motivación? Destruirnos. Pero Dios lo encamina a bien. Y si vimos tu vida y la mía, así fue. Satanás usó toda su artillería para destruirnos, destruir nuestro hogar, nuestra familia. Pero Dios estaba en control. Y Dios estaba permitiendo todos estos acontecimientos para mostrar su gloria, para mostrar que realmente Él es Dios y que no hay nada, nada ni nadie como Él. ¿Usted recuerda cuando Jesús está siendo tentado en el desierto? Lucas capítulo 4, versículo 8. Respondió Jesús y le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Dios es Dios de Satanás. Dios es Dios del espíritu, de todos los espíritus. Dios está en control y no hay nada, absolutamente nada, que Él no controle y disponga. Sabemos que todas las cosas que acontecen vienen de Dios y por cada una de ellas Él debe ser glorificado. En Romanos 11:36 dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos. Amén. Cuando pensamos en Dios y el diablo como dos seres que están en constante lucha, con poderes casi semejantes, estamos afirmando una herejía que se llama el dualismo. Y tengan en cuenta esto: Dios es soberano y gobierna. Perdón, y el enemigo está aquí porque es su creación. Dios no creó el mal. El mal es el resultado de el libre albedrío. Pero no podemos poner a tú al enemigo con Dios. Eso se llama dualismo. Tengamos en cuenta eso, que Dios está en control y que todo lo que pasa tiene un propósito conforme a su voluntad. Si Dios no tuviera el control de todo lo que ¿cómo podrías confiar en un Dios en el cual no lo controla todo, o no lo sabe todo, o no lo guía todo conforme a su voluntad? ¿Cómo podrías confiar en Él? Dios se sirve de los seres racionales para el cumplimiento de su plan. Todos tenemos algún tipo de participación en el cumplimiento de los propósitos decretados por Dios.
Ese es nuestro Dios. Y eso es lo que pasaba con Jonás. Jonás huyó de Dios, pero en ese camino de desobediencia de Dios, Dios estaba en control y estaba actuando. Si vimos que Jonás escapó en un barco que iba hacia otra ciudad y Dios intervino e hizo que en ese barco había hombres marineros que al final de la tormenta dieron gloria a su nombre. Había gente que necesitaba conocer al Dios de Israel. Y Dios usó la desobediencia de Jonás para poder alcanzarlos, porque si Jonás se va como había establecido, como Dios, perdón, le dijo en su principio, pues estos marineros no hubieran conocido a Dios. Entonces mire que Dios tiene absolutamente todo orquestado, dirigido en su providencia. Dios está actuando. Dios gobierna el mundo y dirige todas las cosas a su determinado propósito. En otras palabras, el mundo y todo lo que en él habita no es gobernado por el azar, por la suerte, por el destino, por el fatalismo, sino por Dios, quien dirige la historia y la creación hacia un objetivo final. Salmo 37, 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre y él aprueba su camino. ¿Qué nos dice la confesión de Westminster acerca de la que es la providencia de Dios? Dios, el gran creador de todo, sostiene, dirige, dispone y gobierna a todas las criaturas, acciones y cosas, desde la más grande hasta la más pequeña, por su sabia y santa providencia, conforme a su presciencia e infalible y libre e inmutable consejo de su propia voluntad, para alabanza de la gloria de su sabiduría, poder, justicia, bondad y misericordia. Como cristianos, amados hermanos, como hijos de Dios, sabemos de que todo ocurre por una razón, porque el Dios trino y personal ha creado todas las cosas y tiene un plan para todo lo que ocurre. Eres soberano sobre todo, de modo que ni siquiera un pajarito, un gorrión puede caer al suelo si no es por su voluntad. Imagínate eso. Ni siquiera una hoja de un árbol, ni siquiera un pajarito se cae sin que Dios lo determine. Y si se cae es porque tiene un propósito. Él hace todas las cosas, no solo algunas, según el consejo de su voluntad, lo dice Efesios 1:11. Por el puro consejo de su voluntad, Él nos predestinó. Dios no se equivocó contigo. Y Dios preparó todas las cosas que tú necesitas y proveerá todas las cosas que necesitamos para terminar la carrera. Y dentro de esa provisión vas a encontrar momentos difíciles, vas a encontrar enfermedades, aciertos, desaciertos, tormentas, valles de sombras y de muerte, momentos críticos, pero Dios está allí, en medio de esos momentos, guiándonos y sustentando. Esto es, en esencia, lo que los teólogos entienden por providencia. Dios tiene un plan y un propósito para el mundo y gobierna la historia de forma que todo, desde lo más pequeño hasta lo más grande, contribuye o aporta al cumplimiento de su plan y su propósito. La providencia de Dios significa de que Él preserva su creación y actúa a través de ella y en ella, gobernando todas las cosas y dirigiéndolas para el fin que Él ha determinado o ha ordenado. Y aprendimos acerca de los decretos de Dios. La providencia de Dios es la manera en que Dios hace que se cumpla su voluntad conforme a sus decretos, es decir, como Él lo ha determinado. ¿Y cómo es que Dios, mire tan impactante esto, cómo es que Dios sustenta toda la creación? Es decir, todo lo que pasa, desde la lluvia, desde el viento, desde lo más pequeño hasta lo más grande. En Hebreos 1:3 nos dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios dice, Dios hace. Dios sostiene todo por lo que Él ha dicho. Por eso es que la fe viene por el oír. Si Dios dijo que estaba contigo, Dios está con nosotros. Si Dios dice que Él es bueno, agradable y perfecto en todo lo que hace. Si Dios dice, no te preocupes, yo soy su pastor, nada te faltará, pues así será. Y Dios usará a veces los momentos de escasez en tu vida. ¿Para qué? Pues para mostrar de que Él es tu proveedor, de que no solo de pan vivirá el hombre. Si hay una enfermedad, Dios quiere mostrarte de que Él es tu sanador.
pero también quiere mostrarte de que eres frágil y que todo tiene que ser en dependencia a Él. Y si Dios usa una enfermedad, es para que esa enfermedad le dé gloria. Y si Dios no te sana de esa enfermedad, es para que le des gloria, porque Él es digno de toda gloria y toda alabanza. Pero desafortunadamente nosotros creemos que Dios solamente es Dios para nosotros cuando todo está a nuestro favor, cuando todo está como nosotros queremos. Y cuando nosotros no queremos, como pasó con Jonás. Dios es malo, Dios no tiene misericordia de nosotros, Dios no está en control. ¿Por qué permitió esto? ¿Por qué permitió lo otro? No, Dios siempre está en todo y por todo, porque entonces Dios no sería Dios. Y quiero que tengamos en mente esto, mis amados hermanos, y aprendamos y reflexionemos y meditemos. El doctor Arce Sproul, que ya está en la presencia del Señor, nos dice, lo recordamos con frecuencia, que no existe ni una sola molécula rebelde en toda la creación que opere fuera del control y dirección del soberano santo Dios. No puede haberla, pues si las cosas más pequeñas se desviara, los efectos en cascada podrían cambiarlo todo, en última instancia, como también solía recordarnos el doctor Arce Sproul. Hermanos, por la cosa más pequeña puede cambiar la historia. Por un minuto antes, por un segundo antes o después, por una palabra, por una lluvia, por llegar tarde. ¿Cuántas personas no se han salvado de un accidente porque los dejó el bus porque lo cogiera tarde un minuto? Porque hubo un trancón y nosotros nos desesperamos. No, hermanos, si Dios te puso allí, espera allí. Es que en la cual hay mucha gente y los cajeros se demoran. Hermano, Dios tiene un propósito. Quizás en ese momento que te está haciendo cola, Dios quiere que le prediques al que está al lado o al que está atrás. Pero ¿cómo nos comportamos nosotros cuando las cosas no salen como nosotros queremos? Queremos ser Dios. No, Dios es Dios. Dios es Dios. Amada familia. Dios dirige, dispone y gobierna. ¿Se acuerdan de la vida de José? Pues Dios determinó que José fuera el líder de su familia, aunque era el menor. Y si ustedes ven que todo lo que hicieron sus hermanos, desde principio a fin estaba dirigido y orquestado por Dios para que se cumpliera su propósito. Y ustedes ven que José, a pesar de todo lo que sufrió, se quejó contra Dios. No, él se dio cuenta de que Dios estaba en control. Vean en Génesis 50, del 15 al 20. Dice la palabra del Señor. Viendo los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decirle a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y escuchen esto y se postraron delante de él. ¿Se acuerdan del sueño de José? En el sueño, perdón, en el sueño José vio como las estrellas, 11 estrellas se postraban ante él y 11 espigas se postraban ante él. Y mire, dicen eso, vinieron también sus hermanos, se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos, como Dios lo había determinado. Todo lo que hicieron los hermanos de José fueron hechos providenciales que Dios dirigió, que Dios sustentó para que José fuera un salvador para Israel, para el pueblo de Dios. Y luego dice José, no temáis, ¿acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios que lo encaminó, lo preparó, lo dispuso, lo dirigió a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener con vida mucho pueblo. ¿Sí vio cómo actuó la providencia de Dios dentro de su soberanía, lo que era determinado? A veces nos olvidamos de esto, cómo Dios está en control y que todo está en sus manos, desde el más grande hasta lo más pequeño. Todas las cosas siguen la dirección que Dios le da conforme a su voluntad, amado hermano.
nada, hermana. Pero nos quejamos de nuestros leves problemas. Nos quejamos absolutamente de todo porque no sale como yo quiero, como yo pienso, como yo imagino. Y nos olvidamos de alabar a Dios por sus bendiciones diarias. Dios nos sorprende cada día. Aún en medio del dolor, Dios te sorprende. Porque a veces es necesario el dolor para que ese orgullo, esa autosuficiencia, esa independencia de ese hombre caído, mujer caída entre nosotros, muera. Ya no nos asombra las misericordias de Dios que son nuevas cada mañana. Damos por sentado de que Dios nos va a bendecir, pero la pregunta es, ¿para ti qué es bendición? ¿Lo que te favorece? ¿Lo que tú quieres? ¿O la voluntad de Dios? Hay que meditar en eso. Hay que transformar nuestro entendimiento. Por eso es lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si tú sigues pensando como piensa la gente del mundo, conforme a la corriente de este siglo, nada de lo que Dios hace para ti será bueno. Porque todo lo que Dios hace es contrario a lo que el mundo quiere. Y Dios va a usar todas las cosas del mundo para que se cumpla su propósito. Y eso es claro. Entonces, la cosmovisión de Jonás era equivocada. Aunque él sabía quién era Dios para Jonás, la providencia de Dios en su misericordia para con Nínive era inaceptable, al punto de querer morirse y ver a Dios como un malo y injusto. Hermanos, y aquí cobra vida este versículo. Hermanos, Romanos 8:28 es como decir el corazón de la providencia de Dios. Y no lo sabemos de memoria. Pero mire, les voy a leer Romanos 8:28 en la NBI. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, es decir, providencialmente, cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Dios hace como quiere y todo lo que Dios quiere para ti es bueno, agradable y perfecto, aunque no sea como tú pienses. No es que quiero irme para tal parte, Dios te estorba. Porque es que Dios no quiere tenerte allí por ahora, quizás más adelante. Es que ese trabajo me lo quitaron, me echaron del trabajo. No, es porque Dios tiene algo para ti. Quizás se demore para darte un trabajo, para que aprendas a depender de Él y veas su mano sustentándote, para que tu fe crezca. ¿Y cuál es el propósito que todo pasa en nuestra vida? El mismo Romano nos dice, para llegar a ser semejantes a nuestro Señor Jesucristo, para ser un reflejo de Cristo en el mundo. Y entonces luego dice, y con esto termino, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios está dirigiendo todo y está en control de todo, ¿quién por nosotros? O sea, ¿quién contra nosotros si Dios es por nosotros, está con nosotros? Y luego dice, el que no escatimó ni aun su propio Hijo, sino que lo entregó para todos nosotros, por todos nosotros, ¿cómo nos dará también con él todas las cosas? Todas las cosas que tú y yo necesitamos para cumplir el propósito de Dios y cumplir esa maravillosa voluntad de Dios, en todo está dispuesto por Dios. Debemos caminar como hijos de Dios, es decir, andar en el Espíritu, para ver que todo lo que pasa en nuestra vida ha sido dirigido y será dirigido por Dios para su gloria, para bendición de nosotros. Todo está en las manos de Dios. Pero esto muchas veces no le sirve de consuelo a los creyentes. Si nos olvidamos que las manos de Dios son buenas y que todo lo que Él hace es bueno, agradable y perfecto. ¿Somos como Jonás? Si somos como Jonás, hay que pedirle perdón al Señor el día de hoy, amados hermanos. Vamos a orar.